Iglesia prevalece. Estamos leyendo Efesios capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 14 hasta el versículo 19. ¿No? Ahí lo tienen, ¿no? ¿La hojita? ¿Sí? Bien. Dice, por esta causa doblo mis rodillas, habla Pablo a los Efesios, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ¿qué cosa? El ser fortalecidos con poder, ¿en dónde? En el hombre interior por su espíritu. Y luego en el versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Para qué? Bien, nos viene bárbaro porque Dios va edificando sobre lo que ya hemos aprendido. Hemos estado hablando de la plenitud todo este tiempo. No, algo pleno es algo que no le falta nada. Y vamos a ir desarrollando un poquito todo esto que dice Pablo, ¿no? Cuando Pablo está hablando acerca de esto, ¿no? Todo la carta a los Efesios, ¿no? Es una carta que nos revela el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero es como que Pablo, lo que dice en el capítulo 1 da pie para luego lo que dice en el capítulo 2, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 1 habla acerca de la supereminente grandeza del poder de Dios, ¿no? Dice que lo resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a la derecha de Dios. En el capítulo 2 dice, pero también a nosotros nos resucitó y nos sentó junto con Él en esos mismos lugares celestiales. Y ahora en el capítulo 3 ya está hablando, ¿sí? Está hablando de lo que vamos a desarrollar ahora, ¿no? Y lo vamos a entender mejor. Y dice, vamos a ir desde el versículo 16, dice para que vamos a llevarlo al castellano actual, ¿no? En vez de decir, porque ninguno hablamos de vosotros acá, ¿no? Entonces, ¿cómo lo diríamos nosotros? Para que les dé, ¿no? Esa palabra dar, ¿sí? Siempre que leas en el Nuevo Testamento, dar, es conceder, ¿no? Porque en realidad habla de lo que Dios nos concede. Algo que nos concede, conceder viene de ceder. Y quiere decir junto con otro. Entonces, algo que yo tengo, se lo puedo conceder a otro si quiero. Decíamos el conceder. Ahora, Pablo dice, yo oro para que Dios les conceda, ¿no? Todo lo que dice la Biblia habla de la relación entre Dios y el hombre, nosotros. Es la palabra didomi, que es la palabra conceder. Ahora, como siempre decimos, cuando te conceden algo es un gran privilegio, pero es una gran responsabilidad, ¿sí o no? Ahora, y luego sigue diciendo, ¿no? Conforme a las, ¿qué cosa? Riquezas de su gloria, ¿no? Uno, como decía el otro día Mariela, ¿no? Tiene que estudiar cada palabra, ¿no? Porque
Dios no es un Dios de pobrezas, Dios es un Dios de riquezas. Y claro, uno ya está pensando en dólares, en oro, en euros. No, nada que ver. Las riquezas de Dios son mucho más valiosas que todo eso, porque todo eso pasará, todo eso dejará de ser, pero las riquezas de Dios son eternas. Y dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, si sacamos todo esto que nos puede confundir, en el versículo 14 dice, yo doblo mis rodillas. O sea, ¿qué estaba haciendo Pablo? Orando. ¿Por quién? Por los efesios. Y dice, ¿para qué? Para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Primera palabra, sí, que vamos a desarrollar es, ¿qué quiere decir fortalecidos? Fortalecidos. No, y ahí uno tiene toda una lista, pero hay algo que me impactó de toda esta lista, ¿no? Porque quiere decir confirmar, crecer fuerte, pero lo que más me impactó es prevalecer. ¿Qué cosa? Predominar, prevalecer, predominar. Y luego dice dominar, ¿sí? Por la fuerza de Dios. Porque, ¿quién puede dominar a otro? A ver, yo pregunto, ¿quién puede dominar a otro? El que tiene más fuerza, más poder. Ahora, sabemos que el único que utiliza el poder para manifestar su amor es Dios. ¿Sí? De Dios para abajo, todos los hombres, ¿sí? Utilizamos humanamente el poder para otros intereses. Pero Dios es el único, y gracias que es el que gobierna todo el universo, que utiliza su poder para dominar, para llevarnos a que conozcamos el amor. Y ahora lo vamos a ver, ¿no? También es, me hago fuerte, ¿sí? Prevalecer por la fuerza dominante de Dios, ¿sí? Prevalece sobre la oposición y gana dominio. Prevalece sobre la oposición y gana dominio. Todo eso quiere decir esta palabra, alcanzar dominio, alcanzar autoridad, ¿sí? Luego quiere decir para potenciar, aumentar el vigor y para ser fuerte. Amén. Ahora, siempre decimos, ¿no?, que Dios no nos va a dar poder si no lo vamos a utilizar para lo que Él lo quiere utilizar. Amén. Siempre ponemos el ejemplo porque seríamos como un mono con navaja o un nene chiquitito con una cuchilla así de grande. Un peligro. Dios nunca nos va a dar de su, como dice acá, de la grandeza de su poder, de su gloria, para que dominemos, para que tengamos autoridad, para que prevalezcamos en contra de la oposición, si no lo vamos a hacer para el verdadero objetivo que ahora lo vamos a estudiar. Pero me gustó esto de un poder que prevalece, un poder que se planta firme, que no retrocede, sino que avanza y ejerce dominio y ejerce autoridad. O sea, Cristo tiene autoridad, el Señor tiene autoridad. La Biblia dice que a Él se le dio toda autoridad, hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies, y luego Él mismo va a entregar toda autoridad al Padre. Ahora, hoy Cristo tiene la autoridad. Y como vimos la charla última que yo prediqué, que Él es el que sostiene toda potestad, todo dominio, todo trono y toda autoridad. Que por Él fueron creados, a través de Él, y que Él mismo los sostiene.
O sea, estamos hablando de ejercer la autoridad de Cristo, ¿no? Y Pablo dice, yo oro, ¿sí?, para que sean fortalecidos. Jesús dijo, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén. Ahora, si yo soy un miembro del cuerpo de Cristo, ¿sí?, esto significa lo siguiente. No, esto significa lo siguiente. ¿Qué quiere decir, ¿sí?, esto del bautismo del Espíritu Santo? ¿No? Cuando nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo, quiere decir bautismo, quiere decir totalmente sumergidos, ¿no? Y esto tiene dos facetas, que es la que vamos a ver, ¿no? Una es que nada de mí quede fuera del Espíritu Santo, o sea, totalmente adentro del agua, zambullido, ¿no? Ahora, esto quiere decir que nada de mí queda fuera del Espíritu Santo. A ver, ¿lo decís? Nada de mí queda fuera del Espíritu Santo. Y el otro significado es que esto me convierte en uno con el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque la Biblia dice que somos sumergidos dentro del cuerpo de Cristo. Y para que exista la unidad en los términos espirituales bíblicos, tiene que darse la doble condición de que uno esté dentro del otro y este otro dentro del primero. Algo imposible a nivel material, humano, terrenal. Ahora, cuando el Espíritu Santo se sumerge dentro mío, yo estoy totalmente sumergido y además, ¿sí?, yo soy sumergido dentro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Y Cristo está dentro mío y yo estoy dentro de Cristo y soy uno con Cristo y con su cuerpo, porque Cristo y su cuerpo son uno. Amén, ¿se entiende? Entonces, esta es la condición, ¿sí? Y Jesús dijo, recibirán ¿qué cosa? Poder, la misma palabra que usó Pablo. Ahora, yo puedo tener el bautismo del Espíritu Santo, ¿sí? ¿Cuántos creen que tienen el bautismo del Espíritu Santo? Ahora, ¿cuántos creemos que hemos sido sumergidos dentro del cuerpo de Cristo? Porque eso es el significado del bautismo, ¿sí? Fuimos sumergidos dentro del cuerpo de Cristo y somos uno con el cuerpo, uno con el cuerpo. Ahora no somos todo el cuerpo, ¿qué somos? Un miembro, nada más que un miembro. Eso es lo que ha querido Dios, que nadie tenga la preeminencia, sino que seamos un miembro y nada más, que dependamos de todo el resto de los miembros para estar completos. Pero yo puedo ser uno con el Espíritu, puedo haber sido bautizado con el Espíritu, yo puedo tener los dones del Espíritu, yo puedo hablar en lengua, yo puedo profetizar, puedo tener la fe que mueva montañas, puedo tener interpretación de lenguas, hablar distintos géneros de lenguas, puedo tener el don de la sanidad, el don de hacer milagros, como está toda esa lista en 1 Corintios 12 y 14, pero puede faltarme esto que dice Pablo, puede faltarme esto, que es usar ese poder para prevalecer contra la constante oposición del enemigo. Y cuando digo el enemigo, me refiero a todos nuestros enemigos, que son espirituales, nuestra carne, la carne de otras personas, el mundo, ¿verdad? O sea, nosotros mismos, en nuestra carne, el diablo. Entonces, yo puedo tener el bautismo del Espíritu Santo, pero puedo vivir,
de máxima en derrota, de mínima no en plenitud, que es lo que termina diciendo Pablo. Entonces, hay todo un abanico desde en derrota hasta no vivir en plenitud, no vivir plenamente la vida del Espíritu Santo. Entonces, fíjense qué importante que es esto. Por eso Pablo les dice, yo doblo mis rodillas delante del Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que sean fortalecidos. Y esta palabra es para que prevalezcan contra la oposición, ejerzan autoridad, ejerzan dominio, crezcan, ¿sí? Y se fortalezcan. ¿Entendemos esto? Entonces, yo puedo tener el poder, pero no usar el poder. Como recién decíamos, estamos en un suelo que tiene unas riquezas inagotables. Sin embargo, vivimos en pobreza. Es lo mismo, yo puedo estar lleno del Espíritu Santo, totalmente sumergido dentro del Espíritu Santo, pero no estar prevaleciendo en el Espíritu Santo. Es un poder que prevalece. ¿Se entiende eso? Un día que yo no prevalezco es un día que el enemigo prevalece. Y esto lo tenemos que entender. Un día que el Espíritu Santo que está dentro de mí no prevalece, prevalecen mis enemigos. Porque Pablo dice, para que sean fortalecidos, ¿dónde? En el hombre interior por su espíritu. No es por mí, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. O sea, no en este hombre exterior, porque Pablo dice, este hombre exterior se va desgastando. Pero el interior, si es que estoy fortalecido, prevaleciendo, ejerciendo la autoridad, avanzando sobre el enemigo, entonces sí se renueva de día en día, dice. Aunque este hombre exterior se va desgastando. Ahora me adelanté un poquito, porque Dios quiere que seamos fortalecidos. Dios quiere que seamos fortalecidos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que prevalezcamos sobre la oposición. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere que alcancemos dominio y autoridad. Primero sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa. Por eso una condición para ser obispo, dice Pablo, si no tiene en sujeción a su casa, no puede ser obispo. Porque el que no domina su casa, no puede dominar la casa de Dios. Entonces, ejercer dominio y ejercer autoridad, ¿no? Fíjense, Jesús dijo, ¿no? Yo les doy poder sobre toda fuerza del mal y lucharán contra ustedes, pero no los podrán vencer. O sea, no es que Jesús dijo no van a luchar. No, de hecho, ahora nos hicimos de tremendos enemigos. ¿Sí? Antes éramos esclavos, ahora Dios nos llamó a prevalecer por aquel que se sumergió dentro de nosotros y en el cual nosotros nos sumergimos. Aquel que es poderoso, aquel que es victorioso, aquel que venció el pecado, la muerte, aquel que venció la tentación, que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Y ese es el que está dentro de nosotros. Por eso Pablo llegaba a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, antes había dicho tú una lista, 5 veces naufragué, me pegaron no sé cuántos latigazos, estuve en cárceles, tuve persecución de los de afuera, de hermanos. O sea, dice, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay oposición
porque yo tomo dominio, yo tomo autoridad sobre mis enemigos. Cuando Jesús dice, yo les doy poder sobre toda fuerza del mal, no se refiere solamente a los poderes espirituales de maldad, sino también a los otros poderes de maldad, que son la carne, el mundo y las personas que son hijos del diablo, que operan a través del poder de la maldad. Entonces tenemos que prevalecer. ¿Qué tenemos que hacer? Decilo, tenemos que prevalecer. Tenemos que prevalecer. Y digo tenemos porque no podemos solos. No, si yo estuviera predicando esto hace unos años atrás, estaría diciendo tenés que prevalecer. Porque reconozco, mis prédicas y las prédicas en general apuntan a la persona. Tenés que prevalecer. No podemos fuera del cuerpo de Cristo. Tenemos que prevalecer como iglesia. Tenemos que ganar dominio como iglesia. Tenemos que tomar autoridad como iglesia. Ahora, Pablo dice, yo doblo mis rodillas delante del Padre, estoy orando por ustedes para que prevalezcan. Siempre lo digo, Éfeso era una de las 3 ciudades más importantes del imperio más grande del mundo, que era el imperio romano en ese tiempo. Amén. Entonces dice, Efesios tienen que prevalecer. Debemos tomar autoridad. Sí, y esto es lo que les está haciendo entender a la iglesia, él como apóstol de la iglesia, porque esta iglesia nació por su apostolado y estaba siendo supervisada por su apostolado. Amén. Tenemos que tomar autoridad. Esto me lo tendría que decir todos los días. Yo, Señor, como miembro de tu cuerpo, totalmente sumergido en tu espíritu y tu espíritu dentro mío, totalmente sumergido en tu cuerpo, y como miembro de tu iglesia, voy a prevalecer con tu autoridad, voy a tomar dominio y voy a tomar autoridad. Amén. Ahora, vamos a ver para qué, y eso viene después, porque unos dirán, estarán pensando en un montón de cosas, vamos a ver para qué. Sí, cuando nuestros enemigos nos digan retroceder, somos nosotros los que le tenemos que decir a nuestros enemigos, vos retrocedé. Retrocedé, por eso es que dice que no se manifiesta el anticristo, porque al presente hay quien detiene la maldad. Es el Espíritu Santo dentro de la iglesia, ejerciendo dominio, ejerciendo autoridad y prevaleciendo. Esto es lo que detiene la maldad. Y cuando sea quitado de en medio, se va a manifestar por completo, sí, el infierno sobre la tierra durante 7 años. Ahora, cuando el diablo te quiera decir, yo te voy a ganar, vos le vas a decir, yo te voy a ganar a vos, porque yo estoy prevaleciendo, porque yo estoy ejerciendo el dominio que no es mío, sino de mi Padre y de mi Señor. Sí, porque yo estoy tomando autoridad sobre vos. Cuando la carne te quiere tentar, cuando la carne te quiere hacer caer en tentación, decirle eso a la carne. Cuando el mundo te quiere seducir, cuando hay personas a tu alrededor que pueden ser de tu misma familia, que te quieran hacer retroceder, vos plantate firme, toma dominio y toma autoridad, porque no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Sí, el justo vive por lo que cree, no por lo que ve. Ayer hablaba con mi esposa y todas las voces del mundo, de la carne, el diablo, gritan, se escuchan todos los días, pero el Espíritu Santo nos susurra. Y uno tiene que escuchar el susurro del Espíritu Santo y ser sensible y tomarse tiempo como esto,
profundizar en la palabra de Dios, para tener raíces profundas. ¿Para qué? Para ejercer dominio, para tomar autoridad, para prevalecer. Vamos entendiendo por qué puedo tener el bautismo del Espíritu Santo y sin embargo, como decíamos, de mínima no vivir en plenitud y de máxima estar viviendo en derrota. Y entre medio hay un montón, hay un abanico de posibilidades. Tal vez estoy prevaleciendo en algunas áreas, pero estoy siendo derrotado en otras. Cuando el Señor quiere que seamos victoriosos. Amén. Entonces, cuando el pueblo judío avanzó sobre la tierra, dice la Biblia que Dios puso terror en esas naciones de Canaán. Eran 7 naciones más poderosas que ellos en número, en armas, en ciudades fortificadas, y eran 32 reyes, y ellos eran un puñadito, eran un rebaño, un pequeño rebaño. Sin embargo, Dios puso terror, dice la Biblia. Ellos temblaban cuando se acercaban, a tal punto que los gabaonitas, con engaño, hicieron pacto con los israelitas. Cuando Dios les había dicho, los tienen que aniquilar, los tienen que destruir a todos, porque si dejan a uno solo va a ser como astillas en sus ojos. No hagan pacto con ellos. No tenés que hacer pacto con nada, ni con la carne, ni con el mundo, ni con tus deseos, ni con tus caprichos, ni con tus sueños personales, sino con la voluntad de nuestro Padre como miembro del cuerpo de Cristo, porque fuimos llamados a tomar la tierra, a ejercer dominio, a ejercer autoridad. No tenés que dejarle 1 milímetro a tu carne que te domine, porque el espíritu que hemos recibido es espíritu de poder, de amor y dominio propio. Sí, ya a Caín Dios le dijo, el pecado está a las puertas, pero vos te vas a enseñorear sobre el pecado. O sea, el que peca lo hace voluntariamente. Y sobre todo los cristianos que tenemos el poder del Espíritu Santo. Y ahora entendemos que tenemos que alcanzar algo más, prevalecer. No permitir a los vicios que nos dominen. No permitir a la pornografía que nos domine. No permitir a la avaricia, que es el principio de todas las males. El amor al dinero, yendo detrás de lo cual, dice la palabra de Dios, muchos se apartaron de la fe y cayeron en grandes desgracias. Que los espinos nos ahoguen, los afanes de esta vida terminen ahogando la semilla y la semilla se convierta en algo infructuoso, la tercera tierra en la cual la mayoría se queda. Estando a solo un paso de ser buena tierra. No tenés que dejarle al mundo que te seduzca. Porque Jesús dijo, yo que estoy dentro de ustedes he vencido al mundo. Y si el mundo te seduce, el que está dentro tuyo lo ha vencido. Si la tentación te seduce, el que está dentro tuyo la venció. Vos no la podés vencer, pero Cristo que te fortalece sí la puede vencer. ¿Cuántos dicen amén? Yo no puedo no caer en tentación, pero el que está dentro mío es poderoso para no dejarme caer en tentación, porque Él fue tentado en todo conforme a mí y no tuvo pecado. Y Él ahora está dentro mío. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, decíamos, cuando el pueblo judío avanzaba, Dios ponía temblor de ellos. Y lo mismo tiene que pasar con el infierno, lo mismo tiene que pasar con el mundo, lo mismo tiene que pasar con mi yo, mi ego, mi egoísmo.
mi avaricia, mi codicia, mis deseos desordenados, la concupiscencia que dice la palabra de Dios, pasiones desordenadas que batallan contra mi alma. Y si yo les doy lugar, termino siendo vencido. Jesús dijo que si soy vencido, luego soy dominado. Cuando yo soy dominado por un pecado es porque en un momento fui vencido. No prevalecí en autoridad. No avancé contra la oposición de esa concupiscencia, de esa pasión desordenada que hay dentro mío. Por eso Pablo dice en el hombre interior, no en la carne. Yo no puedo vencer la carne con la carne. Yo tengo que vencer la carne con el poder del hombre interior. El exterior se va desgastando, sí, se achicharra. Sí, David decía, mi carne está consumida por el ayuno. Mi carne, el ayuno mata la carne. No podés vencer un pecado, ayuná y el ayuno mata la carne. La carne se debilita, así como la carne de hueso, si uno pierde músculos, uno pierde grasa, uno pierde un montón de cosas en el cuerpo y se debilita el cuerpo, también la carne que tiene que ver con el alma se debilita por causa del ayuno. Los deseos desordenados, las pasiones que me llevan al pecado. Amén. Ahora, el infierno tiene que retroceder. ¿Por qué? Porque hemos sido fortalecidos con poder. O sea, el poder que está dentro tuyo es un poder que se te dio para ejercer dominio, para ejercer autoridad y para no retroceder cuando sos oprimido por estos poderes. No retroceder, avanzar, seguir hacia adelante, prevalecer. Me encanta esta palabra, la he descubierto. Prevalecer. Ahora, qué bueno que no es con mi autoridad, es con ese didomi, con eso que se me dio, con eso que se me concedió. El Padre dice, yo te concedo mi poder para que prevalezcas, para que venzas a tus enemigos, para que ejerzas mi autoridad. ¿No es maravilloso? Entonces, iglesia prevalece. Ese es el título. Iglesia prevalece. Ahora, yo no puedo prevalecer si yo soy fuerte y Jorgito es débil. José no puede prevalecer si él es fuerte y yo soy débil. Y David no puede prevalecer si él es débil y Mariela es fuerte. Todos tenemos que prevalecer juntos, unidos. Por eso Pablo y después vamos a ver que todo esto se lo dice al cuerpo, a la iglesia, al cuerpo que es uno. Por eso, iglesia, prevalece. Iglesia, no retrocedas. ¿Por qué? Porque tenés que avanzar. ¿Por qué tenés que avanzar? Porque Dios pelea por tu vida. Porque Dios va delante tuyo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, como decíamos, en el hombre interior. Sí, fíjense, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero según mi carne, descubro en mis miembros, dice Pablo, una ley que me lleva cautivo a la desobediencia y al pecado. Ahora, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y dice, por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior, a ver, tócatelo, el hombre exterior, ¿sí? El hombre exterior, se va desgastando. Pablo tenía, 39 por 5, ¿cuánto es? 4 por 5, 20, 200 marcas en su espalda de latigazos. 200 marcas. Y él decía, todo lo prevalezco en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No retrocedo, sigo avanzando, todo lo sufro, todo lo padezco, todo lo soporto por causa del Evangelio, por causa de Cristo y por causa de ustedes. Entonces,
Claro que se iba desgastando. Y Pablo sabía que iba a morir. Y Pablo sabía que lo iban a encarcelar. Pero él dice, yo lo tengo todo por basura, a fin de conocer a aquel que está dentro mío y aún participar de sus padecimientos hasta llegar a ser igual a él en su muerte. Y Dios se lo concedió. Pablo quiso ser igual a Jesús en su muerte, entregar su vida por causa del Evangelio. Y el Señor se lo concedió. Por eso es que no tenemos que mirar lo que se ve, lo externo, no tenemos que mirar lo que se ve. No sé, tal vez estás en tu casa, sí, y no tenés todo lo que querés, pero no tenés que mirar lo que se ve. La Biblia dice que no tenemos que mirar lo que se ve, lo externo, sino lo que no se ve. Tenemos que mirar a Cristo que habita en nuestro interior. Ahora bien, todo lo que dijimos hasta aquí, ¿sí?, habla de una cosa, pero no del objetivo. Vamos ahora a ver el objetivo, porque todo el versículo 16 que dijimos, todo el versículo 16 habla de lo que Pablo dice que Dios tiene que hacer, pero no del por qué lo tiene que hacer. Ahora vamos a ir al versículo 17. O sea, si leemos del 14 al 16, ¿no? Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé, os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Esa es la acción que está pidiendo, orando Pablo para esta iglesia. Pero ¿cuál es el motivo de esa acción? Versículo 17, a ver, léanlo. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, la acción, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Por qué Pablo doblaba sus rodillas? Porque Pablo era el padre espiritual de las iglesias de los gentiles. Y Éfeso era una de las primeras iglesias, y de hecho es la primera iglesia a la que le habla Jesús en el Apocalipsis. Levantada por Pablo, era el padre, no solamente los había engendrado a través del Evangelio, sino que eran sus hijos, porque él los constantemente estaba velando por ellos. Siempre estamos velando por nuestros hijos. Uno vela por sus hijos. Ahora, Pablo no tenía hijos, porque él había pedido el don de continencia para servir al Señor de tiempo completo, y él tenía hijos espirituales. Y esta iglesia eran sus hijos. Miren lo que llega a decir en 1 Corintios 4:15. Aunque ustedes tengan 10.000 ayos, o sea, maestros en Cristo, no tienen muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. O sea, él era el padre de los efesios. Él velaba por esta iglesia. Y como decíamos, los padres velamos por los hijos. Estamos atentos al crecimiento de ellos. Sufrimos cuando crecen, cuando vemos que se enferman, cuando vemos que van por mal camino. Sí, y Pablo padecía en oración por las iglesias. Miren, hay un caso emblemático de esto, que es Colosenses 2, 1, 2 y 3. Miren lo que dice Pablo ahora a otra iglesia, otra ciudad, Colosas. Dice, quiero que sepan qué gran lucha sostengo por ustedes y también por los que están en la Odisea y por todos los que nunca vieron mi rostro. ¿Para qué?
para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, para que conozcan el misterio de Cristo y del Padre, en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento. Acá Pablo no solamente dobló las rodillas, sino que estaba luchando, y la palabra es agonizando. ¿Sí? La palabra es agonizando en oración. Él estaba agonizando porque él velaba por esta iglesia, veía la inmadurez que tenía esta iglesia tan jovencita y sabía que ellos no tenían consuelo. Pensemos que en el primer siglo ya había persecución contra los cristianos, les quitaban los bienes, los llevaban presos y algunos los sacrificaban. Eran maltratados por todos, sobre todo por los judíos y también por los romanos. Entonces, Pablo dice, no saben la agonía que padezco por ustedes. ¿Para qué? Para que sean consolados sus corazones hasta que maduren. ¿Sí? Para que estén unidos en amor. Ahora, vamos a ver cuál es el fin. Y ya con eso terminamos por hoy, de todo esto. ¿Cuál es el fin de todo esto? Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hasta ahí, ¿no? ¿Para qué habite? ¿Qué quiere decir habitar? Permanentemente. ¿No? Entonces, ¿de qué estaba hablando Pablo? Pablo estaba hablando de prevalecer, de ejercer autoridad y dominio sobre nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque si no corrían el peligro de que no residiera permanentemente. Para que habite permanentemente por la fe, ¿sí? Porque si yo no prevalezco, yo decía recién, bueno, la de mínima es que no tengo plenitud, la de máxima es que soy derrotado y puedo perder la salvación. Porque si yo caigo en pecado, el pecado produce muerte, el pecado produce separación para con Dios, y finalmente, si termino practicando el pecado, estoy apartado de Dios y pierdo la salvación. Entonces, si yo no prevalezco, miren qué importante lo que estaba diciendo Pablo. Él no estaba diciendo simplemente que sean fortalecidos, como uno lo piensa, a ver si hago gimnasia o no hago gimnasia para que mis músculos crezcan o no. Estaba hablando de vida o muerte. Si yo no prevalezco, el enemigo prevalece, porque el enemigo no descansa, nosotros sí descansamos. Descansamos como iglesia, tendríamos que tener todos los días de oración. Tendríamos que tener mañanas de oración, desde las 5 de la mañana por lo menos hasta las 7. Que antes de ir al trabajo todos vengamos a orar para poder prevalecer como iglesia. Porque estamos dormidos y no estamos velando y somos vírgenes imprudentes, que se nos apagan las lámparas y no podemos prevalecer. Y acá Pablo dice, Cristo corre el peligro de no residir permanentemente. Ahora, habla a la iglesia, en ustedes. ¿Cuántas iglesias uno ve que se han apagado? Pero no hablemos de hoy, a lo largo de la historia del cristianismo. Iglesias que fueron fogosas, de las cuales vinieron tremendos avivamientos. Grandes avivamientos. No los quiero aburrir, pero hay miles de casos. Y hoy está pasando con los pentecostales, que fuimos la iglesia de la renovación carismática del siglo pasado, después de muchos siglos. Y hoy la iglesia se ha apagado. Hemos dejado de velar en oración, ya no hay vigilias, ya no hay momentos de oración. Uno convoca la oración y no se viene. Entonces, corremos peligro como iglesia. Ahora, yo dependo de la iglesia. Vos dependés de la iglesia, porque somos uno con el cuerpo.
Yo como miembro no puedo hacer nada. No sé si entendemos esto. Por eso cuando convoquemos a la oración, vengamos todos a orar. Cuando ahora estamos planificando con Mariela una jornada de ayuno de todo un día, vengamos todos a ayunar. Porque somos todos miembros los unos de los otros y no es lo mismo si está Jorgito o no está Jorgito, si está José o no está José. Tenemos que estar todos prevaleciendo. Amén. Y con esto termino, para terminar por lo menos el versículo. ¿Para qué dice? El para qué. Ahora dice el para qué. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor. ¿En qué? En amor. Pablo comienza a hablar del poder, pero no termina hablando del poder. Utiliza el poder para terminar estando arraigados en qué. Ahora, ¿qué son las raíces? Es lo que sostiene el árbol. Uno puede cortar el árbol y el árbol va a volver a salir. Dice la Biblia, si percibe las aguas, volverá a crecer. Y uno ve esas rosas del rosedal, las cortan, no queda nada, pero abajo está la cepa del árbol. Y esa es la raíz. Fuimos llamados, sí, a prevalecer a través del amor. El poder es solamente un medio para alcanzar el objetivo, que es el amor. Por eso ahí Pablo no utiliza ninguno de los otros tres nombres del amor, sino el verdadero nombre del amor ágape, que es el amor que solamente Dios tiene. Cuando dice amor, dice ágape. Entonces, ¿arraigados en el poder? No, con poder, pero arraigados ¿dónde? Siempre la Biblia utiliza, ¿sí?, la botánica y utiliza la construcción. Cuando habla de la iglesia, utiliza las dos cosas. Jesús en las parábolas utilizaba las dos cosas. Y ahora vamos a ver cimentados o fundados, como dice Pablo. Fíjense, la siguiente. Esto es un dibujo de una base, ¿no? Lo que uno no ve. Abajo de esa columna está esto, que no vemos. Pero esto sostiene todo el edificio, los cimientos. Esto sostiene todo el edificio. Si no está bien puesto eso, no edifiques. Es como dice Jesús, mira, llegaste a la roca, porque si no se te va a caer la casa. Sé sabio, edificaste la roca. Ahora, el fundamento es el poder. Tachado. No, el fundamento no es el poder. Como decimos siempre, Dios es todopoderoso, Dios tiene poder, pero Dios es amor. Y si yo tengo a Dios, tengo que tener amor. ¿Para qué tenemos que ser fortalecidos? Tener autoridad, ejercer dominio, ejercer poder, para que resida permanentemente Cristo en nuestros corazones, para poder estar arraigados y cimentados en amor. Amén. Ese es el para qué. La acción era orar. ¿Sí? ¿Por qué? Para ser fortalecidos, ejercer dominio, autoridad, no retroceder. ¿Pero para qué? Para estar arraigados y fundados en amor. Y si Cristo permanece y habita permanentemente dentro de su cuerpo, la iglesia, y no se va como la iglesia de la Odisea, que recién la nombramos, donde él estaba afuera, golpeando, a ver si alguno me abre, ¿sí? Entonces, si permanecemos en Él y Él en nosotros, porque estamos prevaleciendo, utilizando la autoridad con el fin correcto, que es estar fundados y arraigados en el amor, entonces Cristo va a permanecer dentro de la iglesia y no fuera de la iglesia. Ahora, no sé si te diste cuenta,
Pero en el caso de los colosenses, Pablo dice, luego lean esta carta en la Odisea. Y dice, por ustedes y por todos los que no vieron mi rostro, o los de la Odisea. Ahora, evidentemente los de la Odisea no lo lograron. Y Cristo se quedó fuera de esa iglesia y la llama miserable, ciega, pobre, desnuda. Por tanto te aconsejo que te arrepientas, porque si no te voy a vomitar de mi boca. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Vamos a ponernos de pie. Señor, luego de dar esa palabra a odicenses en Apocalipsis, les dijiste, yo los reprendo porque todavía los amo. Porque Dios no cambia su esencia. Porque Dios no deja de ser lo que es si nosotros dejamos de ser aquello para lo cual fuimos llamados. Señor, hemos descubierto algo tan importante, algo que un padre espiritual le decía a sus hijos amados. Yo doblo mis rodillas, tomo tiempo, intercedo ante el Padre por ustedes. ¿Para qué? Para que sean fortalecidos. ¿Y qué quiere decir eso? Para que prevalezcan, para que no retrocedan, para que ejerzan el dominio que el Padre les ha concedido, la autoridad que el Padre les ha concedido, para que nuestros enemigos no puedan avanzar, sino que tengan que retroceder. Pero necesita determinación, eso necesita convicción, eso necesita algo que solamente viene de la fe. La convicción viene de la fe, la certeza de lo que espero viene de la fe, de lo que no veo, pero creo que lo tengo, convicción. Que es en el hombre interior, no te fijes en el exterior. Porque este mundo comenzará a marchitarse, a secarse. Este mundo comenzará a ser sacudido. Las naciones comenzarán a sacudirse como un ebrio. La Biblia dice que la tierra será sacudida como un ebrio. Porque ha perdido el control, así como el vino domina al borracho, al ebrio. La tierra ha perdido el control. La economía mundial está perdiendo el control. La moral está perdiendo el control. Lo que era bueno hasta hace muy poco ha perdido el control. Naciones que eran ejemplo de moralidad han perdido el control. Todo está siendo sacudido, por eso no mires lo que se ve. Sé fortalecido en el hombre interior por su espíritu. Hemos recibido el poder más grande de todo el universo. Está dentro de nosotros la iglesia. ¿Para qué? Porque es vivo, no. Para que Cristo habite permanentemente.
porque lo estamos utilizando para el verdadero objetivo que es el amor, el amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Entregar la vida por la iglesia, entregar la vida por Cristo, entregar la vida por el hermano. Eso es permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo es permanecer en el amor de Cristo. Para eso Dios me ha dado ese poder, me ha concedido ese poder, para que esté arraigado profundamente en su amor, para que lo que sostiene la vida de la iglesia no sea el poder, sino el amor. Los dones son maravillosos, pero no son el fin. El fin es el amor, ser arraigados, edificados, sobreedificados en amor, para que Cristo no diga, yo acá no quiero habitar porque aquí no hay amor. Acá no hay nadie que dé su vida por mí, ni por el Evangelio, ni por mis hermanos. Cada uno por su lado, haciendo la suya, viéndose la cara una o dos veces por semana y luego cada uno corre a su casa, a sus negocios, y nadie se ocupa de los negocios del Padre. Iglesia prevalece. Iglesia prevalece. Fuiste llamada a prevalecer. Fuiste llamada a que el infierno tiemble. Fuiste llamada a vencer el pecado, la tentación. Fuiste llamada a vencer el mundo, porque el que está dentro tuyo es más grande que el que está en el mundo. No fuiste llamado a derrota, sino a victoria. No fuiste llamado a no vivir en plenitud. No fuiste llamado a ser vencido, sino vencedor. Pero para eso tenés que tenerlo todo por basura. No tenés que mirar lo que se ve, sino lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Puesto los ojos en Jesús. Que el gozo que un día te motivó a seguirlo a Jesús, nuevo gozo que te siga motivando hoy, a pesar de que lo estás perdiendo todo. Renovate en el gozo, porque el reino de los cielos es gozo y es paz, dice la Biblia. No pierdas el gozo. No pierdas la paz por mirar lo efímero, lo que se ve, que es momentáneo y pasajero, que pronto pasará. Que Cristo permanentemente dentro de nosotros, iglesia. Para que arraigados y cimentados en amor, alcancemos la plenitud de Cristo. Oh Padre, gracias por dejarnos conocer estos tesoros. Señor, aunque no somos dignos, pero así a ti te ha placido, Señor, ocultar a los sabios y entendidos y darlo a conocer a los ignorantes, a los pobres, a los débiles, a los mansos, a los que tienen hambre y sed de justicia. Señor, no me dejes caer. Señor, que viva para agradarte. Que viva para hacer tu voluntad, para traer complacencia a tu corazón, Señor. Porque tú te complaces como Padre cuando yo me parezco a ti, cuando tengo amor. No porque tenga poder,
Porque muchos dirán, pero si en tu nombre hicimos milagros. Y yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque no me diste de comer, no me diste de beber, no me vestiste, no me visitaste. No hiciste nada por tu hermano. Y cuando no lo hiciste por él, no lo hiciste por mí. Señor, no nos permitas desenfocarnos. Lo más importante es que tú habites, residas permanentemente en nosotros. Ahora entiendo, Señor, que puedo tener todos los dones del mundo, pero si no tengo amor no soy nada. Puedo hablar todo género de lenguas, puedo mover montañas, pero si no tengo amor, nada soy, Señor. Porque tú eres amor. Y tú no resides donde no hay amor, donde hay discordias, pleitos, chismes, críticas, enojos, divisiones, egoísmos, donde no hay armonía, donde no hay paz entre hermanos. Tú dijiste, Señor, aún podrían darle todos los bienes y le dirían, no, prefiero el amor, prefiero este amor. Por eso le dijiste a Éfeso, vuelve a tu primer amor. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor, a pesar que Pablo padecía en agonía por ellos. Ellos habían perdido lo más importante, el amor. Y Jesús les dijo, arrepiéntete porque si no te quitaré el candelabro. O sea, te quitaré como iglesia. Porque Juan vio que Jesús se paseaba entre los candelabros y el ángel le explicó que los candelabros eran las iglesias. Y Jesús le dijo, tu primer amor, arrepentite si no te quito el candelabro, te quito como iglesia. La iglesia de Jesús es la iglesia del amor, no la iglesia del poder. La iglesia que tiene poder, pero lo usa para el amor, para la armonía. Para edificarse unos a otros, aún alimentarnos unos a otros, vestirnos unos a otros. Si alguno está desnudo, vestirlo. Si está enfermo, consolarlo, visitarlo. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Iglesia prevalece.